Bogotá es una ciudad que impresiona a primera vista. Un lugar vibrante, lleno de historia, cultura y bellezas naturales. Al caminar por el centro histórico, es fácil encantarse con las construcciones coloniales bien preservadas. En los barrios más modernos, no faltan cafés modernos, restaurantes premiados y una vida nocturna que late hasta el amanecer. Y para quien gusta del arte, los grafitis esparcidos por los muros transforman la ciudad en una verdadera galería al aire libre. Además, Bogotá es considerada una de las capitales más importantes de América Latina. Su economía crece, las universidades ganan destaque y las ciclovías muestran un compromiso con la movilidad urbana que impresiona a muchos visitantes. Para quien la observa desde fuera, la ciudad parece un ejemplo de modernidad y superación. ¿Pero será que es solo eso? Detrás de esa fachada vibrante, existe otro lado. Un lado que pocos conocen. Y se equivoca quien piensa que no existe. Tránsito caótico, falta de agua, montones de basura sin recolección. Desigualdad social, barriadas que crecen sin control, violencia, prostitución, inmigración desenfrenada. Y esto sin hablar de la contaminación y de la cantidad de personas viviendo en las calles. Problemas que parecen invisibles a los ojos de quien pasa demasiado rápido. Pero que están allí, en el día a día de quien llama a Bogotá su hogar. Si crees que ya conoces esta ciudad, prepárate. Hoy te mostraremos una Bogotá que no aparece en los postales. El lado que mucha gente prefiere no ver. ¿Vamos? Número 1. Tránsito caótico. Bogotá ya fue considerada una de las ciudades más prometedoras de América Latina. Pero, para quien necesita desplazarse todos los días, también es una de las más desafiantes. El tránsito aquí es simplemente caótico. Atascos kilométricos forman parte de la rutina de la capital colombiana. No importa si es lunes o domingo, hora pico o media tarde. Siempre hay una avenida parada, motociclistas intentando burlar el congestionamiento y bocinas sonando como si pudieran abrir camino en el asfalto detenido. Según un reportaje de la BBC, Bogotá está entre las ciudades con el tránsito más congestionado del mundo. Se estima que un conductor pasa, en promedio, hasta 272 horas por año atrapado en el tránsito. Son más de 11 días enteros parado dentro de un carro, respirando aire contaminado y luchando contra la propia paciencia. El transporte público, que debería ser una solución, acaba siendo otro desafío. El Transmilenio, sistema de autobuses articulados que circula por corredores exclusivos, fue diseñado para aliviar el tránsito. Pero en la práctica, vive superpoblado, con largas filas, retrasos constantes y una estructura que no da abasto a la demanda de millones de pasajeros. Muchos se rinden y recurren al automóvil particular, lo que solo agrava aún más el problema. El tiempo perdido en el tránsito genera impacto directo en la economía local. Menos productividad, más estrés y una calidad de vida cada vez más comprometida. Y si crees que quedar atrapado por horas en las calles de la ciudad es lo peor que puede pasar, imagina llegar a casa y descubrir que no hay agua. Número 2. Falta de agua. Bogotá no es exactamente la ciudad que viene a la mente cuando se habla de escasez de agua. Después de todo, está rodeada de montañas y cruzada por ríos. Pero, aún así, la falta de agua se ha convertido en un problema crónico para gran parte de la población. Los reservorios que abastecen a la capital colombiana están en niveles alarmantes. Lluvias irregulares, deforestación en las áreas de manantiales y una urbanización acelerada sin la debida planificación han complicado aún más el escenario. En algunos barrios, el agua se corta por horas, a veces días. Cuando regresa, es común que salga de los grifos con coloración turbia y olor extraño. Según la empresa de acueducto de Bogotá, los racionamientos ya alcanzan a miles de residencias. Y para empeorar, la ciudad vive una paradoja cruel, mientras algunos desperdician agua lavando aceras, otros recorren kilómetros en busca de un cubo lleno. La situación se agrava en los barrios periféricos, donde las redes de abastecimiento son precarias.
Muchas familias dependen de camiones cisterna o de pozos improvisados, que no siempre suministran agua potable. Y en tiempos de crisis hídrica, el precio de este recurso básico se dispara, pesando en el bolsillo de quien ya tiene poco. La falta de agua no afecta solo la rutina de los hogares. Los hospitales enfrentan dificultades para mantener un funcionamiento adecuado y las escuelas, muchas veces, se ven obligadas a suspender las clases. Pero si piensas que el agua es el único recurso mal administrado en Bogotá, espera a conocer la verdadera montaña que crece en las afueras de la ciudad. Y no es de tierra. Número 3. Acumulación de basura. Bogotá es una ciudad de contrastes. Por un lado, barrios modernos, parques arbolados y avenidas bien cuidadas. Por el otro, calles tomadas por basura acumulada, aceras por donde apenas se puede caminar y terrenos baldíos transformados en verdaderos depósitos al aire libre. La acumulación de basura es un problema que afecta prácticamente a todas las regiones de la capital colombiana. Basta dar una vuelta por áreas menos centrales para encontrar bolsas de residuos rotas en las aceras, escombros esparcidos y hasta restos de muebles descartados sin ningún criterio. Y lo que es peor, esa basura muchas veces permanece días sin ser recogida. Según datos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, la ciudad genera más de 7.000 toneladas de basura por día. Un volumen gigantesco que no siempre tiene el destino adecuado. En varias áreas, la recolección es irregular e ineficiente, lo que incentiva el desecho clandestino. Y cuando el camión de basura tarda en pasar, el problema crece rápido. Ratas, cucarachas y moscas se adueñan, generando riesgos a la salud pública. En las afueras de la ciudad, la situación no es muy diferente. Montones de basura se acumulan en vertederos improvisados, exhalando un olor fuerte que alcanza kilómetros de distancia. Pero la basura esparcida por las calles es solo uno de los síntomas. Existe algo mucho más profundo y arraigado en la ciudad. Una estructura social que separa, excluye y define el destino de miles de personas incluso antes de nacer. Número 4. Sistema de castas. Colombia es un país marcado por profundas divisiones sociales. Y en Bogotá, esas diferencias se hacen aún más evidentes. Existe un sistema que, aunque no se llame oficialmente así, funciona como una verdadera estructura de castas. La ciudad está dividida por estratos socioeconómicos. Un sistema creado para organizar el cobro de impuestos y tarifas de servicios públicos, pero que, en la práctica, segmenta los barrios y refuerza la desigualdad. Los barrios del estrato 6 concentran a la élite, con calles limpias, seguridad y acceso a todos los servicios. Ya los barrios del estrato 1 o 2 viven una realidad completamente diferente, saneamiento precario, infraestructura deficiente y acceso limitado a servicios básicos. Este sistema de estratos no existe solo en Bogotá. Está presente en varias ciudades colombianas. Pero es en la capital donde se vuelve más visible, y también más cruel. Después de todo, Bogotá es la ciudad más grande del país y concentra a millones de personas que vienen de otras regiones en busca de mejores condiciones de vida. El resultado es una ciudad fragmentada, donde el código postal define oportunidades, acceso a educación de calidad e incluso la esperanza de vida. La movilidad social, que debería ser un camino posible, se convierte en casi una ilusión para quien nace en las partes más pobres de la ciudad. La desigualdad está desvelada en los muros invisibles que separan los barrios, pero también en las oportunidades negadas día a día. Y no es solo una cuestión de números o estadísticas. Existe un lugar donde esa desigualdad se vuelve aún más brutal. Un territorio donde las casas se amontonan en las laderas y la supervivencia es una batalla diaria. Número 5. Barriadas. En las laderas de las montañas, a la orilla de avenidas concurridas o escondidas detrás de barrios de clase media alta, las barriadas de Bogotá crecen sin control. Son áreas donde el Estado está ausente y la vida parece seguir reglas propias, casi siempre dictadas por la necesidad y la improvisación.
Las casas, muchas construidas con ladrillos sin revoque, madera reutilizada o láminas de zinc, se apilan de forma desordenada, como si compitieran por espacio con el relieve accidentado y los barrancos inestables. Entre las mayores y más conocidas está Ciudad Bolívar, un verdadero laberinto de calles estrechas y viviendas precarias que alberga casi 600.000 personas. El barrio, que surgió con la llegada de familias desplazadas por la violencia en el interior del país, hoy es uno de los lugares más peligrosos de Bogotá. La presencia de grupos armados, el tráfico de drogas y la ausencia de servicios públicos básicos forman parte del día a día de la población. Por allí, el acceso a saneamiento, recolección de basura y seguridad sigue siendo un privilegio distante para muchos. En Altos de Casucá, el paisaje no es muy diferente. Ubicado en la frontera con el municipio de Soacha, el barrio se extiende por empinadas laderas y calles de tierra, donde las alcantarillas corren al aire libre y la violencia es rutina. La informalidad reina no solo en las construcciones, sino también en el comercio y el transporte. El Codito, en la zona norte, ocupa un territorio aún más inestable. Construido en área de riesgo, el barrio vive bajo constante amenaza de deslizamientos, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el suelo empapado pone en riesgo la vida de los moradores. Otros nombres, como Paz y Esperanza, Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto, aparecen en listas de comunidades donde la pobreza extrema dicta las reglas. En esas áreas, la falta de infraestructura básica no es una excepción, sino la regla. Y si crees que los desafíos terminan en las laderas de estas barriadas, es porque aún no hemos hablado de un problema que atormenta a toda Bogotá, el avance implacable de la criminalidad. Y se equivoca quien piensa que la criminalidad se limita a las barriadas. En Bogotá, la violencia atraviesa barrios, estratos sociales y no conoce fronteras. Está presente en toda la ciudad, y a veces aparece donde menos se espera. Número 6. Criminalidad. Bogotá es una ciudad donde la sensación de inseguridad forma parte del cotidiano. El crimen no escoge lugar ni hora. Asaltos a mano armada, hurtos en autobuses y en las calles, secuestros relámpago e incluso extorsiones se registran en prácticamente todas las regiones de la capital. Para muchos, salir de casa ya se ha convertido en un ejercicio de cautela constante. En los barrios más alejados, la violencia urbana es aún más intensa. Grupos criminales imponen toques de queda informales, controlan el comercio e incluso la circulación de personas. Pero el problema no se restringe a las periferias. Incluso en las zonas consideradas de alto nivel, como Chapinero y Usaquén, robos de carros y celulares ocurren a plena luz del día. La presencia de pandillas, narcotráfico y grupos armados ilegales sigue siendo una realidad. Además, la falta de confianza en las fuerzas de seguridad agrava el escenario. Muchas personas simplemente no registran las incidencias, ya sea por miedo a represalias o por desconfianza en la justicia. Según el Observatorio de Seguridad de Bogotá, los números de homicidios, robos y otros crímenes se mantienen altos, incluso con acciones puntuales de represión. La sensación de impunidad contribuye a que la violencia persista. Pero la criminalidad en Bogotá no puede explicarse solo por la acción de grupos violentos. Existe un factor estructural que sostiene este escenario, la profunda desigualdad social. Una división que va mucho más allá del ingreso y se refleja en el acceso a la seguridad, a la educación y a la propia vida. Y esa es la línea que separa dos ciudades en una sola. Número 7. Desigualdad social. En Bogotá, la desigualdad no hace falta buscarla. Aparece en cada esquina, a la vista, como si fuera parte del paisaje urbano. Y quizás no exista un ejemplo mejor para entender esa realidad que la carrera séptima. Esa avenida, una de las más largas e importantes de la ciudad, atraviesa Bogotá de norte a sur. Pero no conecta solo regiones geográficas. Une dos mundos que parecen pertenecer a ciudades diferentes. Al norte, la séptima pasa por barrios como Usaquén y Chapinero. Por allí, el escenario es de sofisticación, edificios modernos, restaurantes de moda,
parques bien cuidados y áreas de ocio que atienden a una élite económica. Es donde se concentran colegios privados de alto nivel, hospitales de referencia y los servicios más costosos de la ciudad. Pero basta con seguir por la misma avenida en dirección al sur para que todo cambie de forma abrupta. Las aceras bien cuidadas dan paso a calles llenas de baches, el transporte público se convierte en la única opción de desplazamiento y el comercio informal domina las esquinas. La presencia del Estado se vuelve más escasa, junto con las oportunidades. La carrera séptima es casi una línea de tiempo de la desigualdad de Bogotá, donde el código postal no solo define quién eres, sino también determina tus oportunidades de acceso a la educación, a la salud y a la calidad de vida. Y, a lo largo de ese camino desigual, existe una realidad que pocos desean ver. La prostitución en Bogotá no es solo un problema social, para muchos, es la única forma de sobrevivir. Número 8. Prostitución. La prostitución en Bogotá es un fenómeno complejo y, al mismo tiempo, alarmante. No es necesario andar mucho por las calles de la ciudad para notar cómo se ha convertido en parte del escenario urbano. En áreas como Santa Fe, una de las zonas más conocidas por la prostitución, la actividad ocurre al aire libre, a plena luz del día, como si fuera algo naturalizado por la rutina de la ciudad. El barrio de Santa Fe es un retrato crudo de esa realidad. Allí, mujeres, hombres y, cada vez más, adolescentes se ofrecen en las esquinas por valores que revelan el desespero de quienes no tienen alternativas. La falta de oportunidades, la pobreza extrema y el desplazamiento forzado de poblaciones que huyeron de la violencia en otras regiones de Colombia empujaron a muchos a esta situación. El número de inmigrantes, principalmente venezolanos, involucrados en la prostitución callejera también ha crecido en los últimos años, lo que trajo aún más visibilidad y tensión a esta cuestión. Y no te equivoques, la prostitución en Bogotá no se limita a las zonas populares. Se extiende a áreas más céntricas, muchas veces enmascarada por bares y discotecas que operan sin una fiscalización rigurosa. La explotación sexual de menores también es una realidad que preocupa a las organizaciones de derechos humanos y desafía a las autoridades locales. Lo que choca es la aparente normalidad con que la ciudad convive con ello. Como si fuera solo otra marca de la desigualdad y de la falta de esperanza. Pero la prostitución no es el único síntoma del colapso social. Existe otro fenómeno que crece en las calles de Bogotá y que es imposible ignorar. Con más gente llegando y la ciudad creciendo más allá de sus límites, el resultado es inevitable. Bogotá produce cada vez más residuos, más contaminación y respira un aire cada vez más pesado. Número 9. Contaminación. Bogotá es una ciudad rodeada de montañas, y lo que debería ser un escenario de belleza natural se transforma en un grave problema cuando hablamos de contaminación. La geografía de la capital colombiana dificulta la dispersión de contaminantes en el aire. ¿El resultado? Una nube constante de humo y polvo flota sobre la ciudad. Según datos del Observatorio Ambiental de Bogotá, la calidad del aire frecuentemente alcanza niveles perjudiciales para la salud. Las principales fuentes de este problema son el exceso de vehículos antiguos y mal regulados, la quema de combustibles fósiles y la actividad industrial en las afueras de la ciudad. En épocas de sequía, la situación empeora con el aumento de las partículas en suspensión, muchas provenientes de las áreas de construcción y del polvo de las calles sin pavimentación. Además de la contaminación del aire, Bogotá enfrenta serios problemas con la contaminación de los ríos. El río Bogotá, que atraviesa la ciudad, es uno de los más contaminados del país. Aguas residuales domésticas, residuos industriales y basura vertida de manera irregular han transformado el río en una corriente de agua oscura y fétida. La contaminación no solo afecta al medio ambiente. Impacta directamente en la salud de la población, con el aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Pero ese no es el único signo del colapso social. En las calles, otra escena se vuelve cada vez más común: los habitantes de la calle. Número 10. Habitantes de la calle.
Bogotá vive una crisis silenciosa que se apodera de sus aceras y plazas, el aumento de las personas sin hogar. Son miles de personas sin acceso a una vivienda digna, expuestas diariamente al frío de las madrugadas andinas y a los peligros de la violencia urbana. Muchos lo han perdido todo a causa del desempleo, de la violencia en el interior del país o simplemente por la falta de oportunidades. Otros, inmigrantes sin recursos, se han quedado sin alternativas. El resultado es una ciudad donde la escena de familias enteras viviendo bajo lonas y cartones se ha vuelto común. En barrios como Mártires y Santa Fe, las aceras sirven de refugio improvisado, mientras que debajo de viaductos y en los parques, los campamentos crecen cada día. El poder público parece incapaz de dar una respuesta efectiva. Mientras tanto, la exclusión social se hace visible, transformando el espacio público en una morada forzada para quienes han perdido hasta el derecho a soñar. Bogotá, la vibrante capital colombiana, es también un retrato de contrastes profundos y de problemas que insisten en crecer a la sombra del progreso. Si te gustó el video y quieres conocer otros lados poco conocidos de grandes ciudades y temas del mundo, suscríbete aquí en Mundo Velo, deja tu like, comparte y nos vemos en el próximo video.